Son las 5 de la tarde y el agricultor ha trabajado todo el día. Desde la madrugada ha puesto todo su esfuerzo en arar la tierra. Durante horas solo ha podido mirar hacia abajo. La tierra, las piedras, sus propios pies. Sobre su cabeza, el sol pesado que quema y tuesta la piel. Parece que ha pasado todo el día en el mismo lugar, aunque ha recorrido su campo de punta a punta, caminando en un enorme zigzag. La imagen ha sido siempre la misma: tierra más tierra y el trabajo que parece no terminar nunca. Cuando empieza a atardecer y el cielo se pinta de naranja, por fin puede respirar tranquilo. Se quita el sombrero, se seca el sudor de la frente y es entonces cuando empieza a ver el fruto de su trabajo. Frente a él hay cientos de metros de tierra arada y preparada para la siembra. Entonces comprende algo importante. Él fue apenas el primer paso de una gran cadena de personas que harán posible que esa tierra dé fruto. Bienvenidos a este episodio de El mismo oso, un podcast de sabios como Balú. Yo soy Guillermo Santis, mejor conocido en la selva de Sioní como Balú. Si eres scout o amigo del movimiento scout, este es un espacio para compartir experiencias, reflexionar y seguir creciendo juntos. Aquí siempre serás bienvenido. Los dirigentes somos como ese agricultor. A unos les toca arar y preparar el terreno. Otros harán los agujeros y sembrarán la semilla. Otros más agregarán el agua necesaria. Y después será el tiempo, la tierra, el sol y la lluvia quienes harán su parte. Porque una semilla no se convierte en fruto de la noche a la mañana. Primero, echa raíces. Luego, se aferra a la tierra. Después, aparece un pequeño tallo que apenas se asoma sobre la superficie. Más adelante, llegan las hojas, las flores y finalmente, el fruto. Ese fruto dulce que un día fue una semilla que alguien colocó con esperanza bajo la tierra. Cuando vemos trabajar al sembrador durante varios días, normalmente días de sol intenso, que son los que anteceden a las primeras lluvias. Alguien que no conoce el proceso podría pensar que aquello es una locura. Ver a una persona trabajando bajo un sol terrible, en un terreno vacío donde aparentemente no está ocurriendo nada. Pero el sembrador conoce los tiempos, conoce las estaciones, sabe que las lluvias llegarán cuando tengan que llegar. Confía en que, aunque hoy no vea resultados, debajo de la tierra ya está ocurriendo algo importante. Así somos los dirigentes scouts. Jugamos con los niños, preparamos material, dedicamos horas a reuniones de planificación, buscando la mejor forma de que los muchachos aprendan, crezcan y se diviertan. Cuando los jóvenes son mayores, corremos junto a ellos. Mientras otros descansan, ven un partido de fútbol o disfrutan de un fin de semana tranquilo, nosotros vamos de campamento, a dormir en el suelo. Aguantamos el dolor de espalda, las rodillas cansadas y las noches de poco sueño. Todo para acompañarlos mientras aprenden a orientarse con brújula, hacen sus primeros nudos o descubren que son capaces de mucho más de lo que imaginan. Aguantamos el olor a sudor de adolescentes que llevan días sin bañarse. Comemos lo que se puede o lo que alcanza.
nos involucramos en problemas que muchas veces ni siquiera son nuestros. Animamos a los muchachos a tomar sus propias decisiones. Los impulsamos a trabajar en equipo, a asumir responsabilidades, a dar lo mejor de sí mismos. Les hablamos de la ley Scout. Les enseñamos sobre honestidad, honor, servicio, abnegación y pureza. Intentamos que sean mejores personas. Todo eso se parece mucho a la labor del agricultor. Hay días en los que parece que no está pasando nada. Días en los que solo hay cansancio, sudor y esfuerzo. Días en los que realmente uno se pregunta si todo esto realmente vale la pena. Pero igual que el agricultor, seguimos trabajando porque confiamos en algo que todavía no podemos ver. ¿Cuántas veces desearíamos ver el progreso de inmediato? Les hablamos sobre trabajo en equipo y quisiéramos que para el siguiente sábado ya lo estuvieran poniendo en práctica, que se organizaran solos y que cada uno cumpliera su función con la precisión de un algoritmo de computadora. Queremos que aprendan las historias de Baden-Powell, que conozcan sus enseñanzas, que lean cada libro escrito por el fundador y, sobre todo, que apliquen todo eso el mismo día. Como si de la noche a la mañana pudieran convertirse en scouts experimentados. ¿Cuántas veces desearíamos que, después de una conversación con un muchacho, comprendiera exactamente aquello que tratamos de transmitirle? Que al terminar la charla cambiara su actitud, corrigiera esos pequeños aspectos que necesita mejorar y comenzara a tomar mejores decisiones desde ese mismo momento. Pero la educación no funciona así. El escultismo no es una fábrica donde introducimos instrucciones y obtenemos resultados inmediatos. El escultismo se parece mucho más a una siembra. Y las semillas tienen su propio ritmo. Algunas tardan semanas en germinar, otras necesitan meses para fortalecerse, y muchas veces pasan años antes de que podamos sentarnos bajo la sombra de ese árbol o disfrutar los frutos de aquella pequeña semilla que un día vimos caer en la tierra. Ejemplos hay miles. Seguramente cada adulto que fue scout podrá contarte su propia historia. Casi siempre, al recordar cómo llegó a ser la persona que es hoy, aparecerá la figura de un adulto scout que lo inspiró, que le dedicó tiempo o que le dijo unas palabras que en aquel momento parecían simples, pero que con los años cobraron un significado enorme. A veces, fue una especialidad bien llevada la que despertó una vocación para toda la vida. Tenemos biólogos que descubrieron su amor por la naturaleza gracias a una especialidad de botánica. Médicos, paramédicos y enfermeras que después de aprender primeros auxilios en los Scouts, comprendieron que cuidar la salud y el bienestar de otras personas era el camino que querían seguir. ¿Cuántos Scouts hubo que, siendo muchachos, caminaban por esa delgada línea que separa las buenas decisiones de los malos caminos? Jóvenes que pudieron caer en los vicios, en las malas compañías o incluso en la delincuencia,
pero que encontraron rumbo gracias a la disciplina y el ejemplo de un jefe de tropa al que respetaban y admiraban. Pero que encontraron rumbo gracias a la disciplina, la exigencia y el ejemplo de un jefe de tropa al que respetaban y admiraban. Un dirigente al que había que seguirle el paso y hacerle caso si se quería ganar el derecho de ir al próximo campamento. O pensemos en aquella niña tímida que apenas se atrevía a hablar frente a un grupo. La misma que después de convertirse en guía de patrulla, comenzó a cantar, animar actividades y dirigir danzas frente a cientos de scouts. Y que años después encontró en esa experiencia la seguridad que necesitaba para dirigir equipos de trabajo, liderar proyectos o incluso una empresa. Cada persona que vivió verdaderamente el escultismo durante su juventud tiene una historia parecida. Cuando les preguntas qué fue lo que cambió su vida, casi siempre la respuesta termina apuntando hacia un adulto que creyó en ellos. Alguien que los inspiró a ser mejores, que los animó a salir de su zona de comodidad, que les ayudó a descubrir fortalezas que ni siquiera sabían que tenían. Y lo más curioso es que, muchas veces, ese adulto nunca fue consciente de lo que realmente hacía y del impacto que estaba teniendo. Para el dirigente fue una conversación más, una actividad más, un campamento más. Pero para aquel muchacho fue el momento que marcó su vida. A veces pensamos que estamos enseñando nudos, orientación, técnicas de campismo, disciplina o trabajo en equipo. Y sí, enseñamos todo eso. Pero si somos honestos, sabemos que eso no es lo más importante. Detrás de cada nudo hay un muchacho aprendiendo a tener confianza en sí mismo. Detrás de cada cargo de patrulla hay alguien descubriendo el liderazgo. Detrás de cada campamento hay jóvenes aprendiendo responsabilidad, resiliencia y trabajo en equipo. Detrás de cada juego, de cada caminata y de cada fogata, nacen amistades que muchas veces duran toda la vida. Y detrás de todo eso está el servicio, ese deseo de hacer algo bueno por los demás y dejar el mundo un poco mejor de cómo lo encontramos. Eso es lo que realmente estamos formando. Lo difícil es que esas cosas no siempre se ven en el momento. La confianza tarda en construirse. El liderazgo necesita oportunidades para crecer. La responsabilidad se desarrolla poco a poco y el carácter se forja con los años. Por eso, muchas de las lecciones más importantes del escultismo no muestran sus frutos de inmediato. Si alguna vez has sentido que tu esfuerzo no está dando resultados, recuerda al agricultor. Recuerda esos días en los que trabajaba bajo el sol y parecía que nada estaba ocurriendo. Recuerda que mientras él veía únicamente tierra, debajo de la superficie las cosas ya se estaban preparando para crecer. A veces el que más nos preocupa es el que menos participa, el que parece distraído, el que no termina de entender lo que intentamos enseñarle, el que nos hace preguntarnos si realmente estamos logrando algo. Muchas veces es precisamente ahí donde está ocurriendo el trabajo más importante. Tal vez dentro de algunos años te encuentres con ese muchacho convertido en un buen padre, una buena madre
un profesional, un ciudadano ejemplar o incluso un dirigente scout. Tal vez te cuente una historia que tú ya ni recuerdas. Una conversación después de una reunión, una caminata, un juego o un campamento. Para ti habrá sido un momento cualquiera. Para él, pudo haber sido una de esas semillas que terminaron cambiando su vida. Por eso seguimos haciendo escultismo, porque aunque no siempre lleguemos a ver la cosecha, tenemos la certeza de que vale la pena sembrar. Porque aunque no siempre lleguemos a ver la cosecha, tenemos la certeza de que vale la pena sembrar. Gracias por escucharnos en este episodio. Recuerda, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6. Queremos escucharte. Escríbenos a sabioscomobalú@gmail.com. Nos escuchamos en el próximo episodio de El mismo oso, un podcast de Sabios como Balú. Pórtate bien, cumple tu promesa Scout y haz una buena acción a alguien cada día. Y yo te mando un fuerte abrazo de oso Balú. Chao. Esta es una producción de Guillermo Santis para Sabios como Balú 2026.